empezamos una nueva edición de Pulso TV donde hablaremos principalmente de la paridad dólar-peso y también de la situación de las bencinas aquí en nuestro país. Para conversar al respecto nos encontramos con Alexis Océs, jefe del Departamento de Estudios de Exdirect. Buenas tardes, Alexis. Buenas tardes, Antonella. Empecemos hablando del dólar, el cual lo vemos operando hoy en torno a los 515 pesos. ¿Cuál es la próxima trayectoria en la que podríamos ver a esta divisa, digamos? Primero, las razones por qué el dólar peso está tan alto son principalmente el hecho de que el mercado chileno en términos de proyecciones viene con una disminución. El primer trimestre, si bien tuvimos un crecimiento del PIB en torno al 4,5%, este segundo trimestre se prevé que el crecimiento de ese PIB sea mucho menor a un 4%. O sea, en promedio tendrías que tener un crecimiento entre torno al 4 y al 4,5%. Si Chile logra crecer bajo un 4,5% o cerca de un 4%, va a necesitar de medidas de estímulo. Eso significa que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés y por el otro lado va a depender también de los niveles macroeconómicos en Chile. O sea, estamos hablando de la inflación, del IMASEC y sobre todo desde la balanza comercial y el déficit sobre el PIB de cuenta corriente. Entonces, todo esto ha influido en las expectativas de que la mayoría se basa en que el Banco Central va a tener que bajar la tasa de interés desde un 5% hasta un 4,75% y eso ha llevado a que el dólar peso se aprecie nuevamente desde 500 hasta 515. Ahora bien, no ha logrado superar los niveles de resistencia, que son los 517, que fueron los máximos, y nosotros esperamos que si se confirma una baja de tasa, podría romper esos niveles, pero levemente. O sea, podría llegar máximo hasta 522, 525, no más allá que eso. ¿Y por qué? Porque gran parte del mercado ya comenzó a especular y ya está dentro de esa posible noticia. Entonces, también ocurre el efecto contrario. En caso de que no se baje la tasa de interés, lo más seguro es que el dólar peso va a corregir rápidamente hasta los niveles de 504 o 500. Entonces, si tuviéramos que hacer una recomendación de trading para esta semana y para la próxima, ¿cómo y cuándo invertir en la paridad dólar-peso? Va a depender primero del dato económico de mañana jueves. Mañana tenemos IPC. Si el IPC sale mejor a lo esperado, lo más probable es que el Banco Central retrase su decisión de bajar la tasa de interés a septiembre. Por el otro lado, hoy día tuvimos el dato de balanza comercial que salió menos 0,25 billones. ¿Ya? ¿Qué significó eso? Que le pone mucha mayor fuerza para que el Banco Central baje la tasa. Ahora bien, si uno compara eso con el año pasado, las exportaciones han aumentado y las importaciones aumentaron mucho más. Por lo tanto, eso hace que el déficit de balanza comercial se incremente. Si mañana el IPC sale positivo, lo más probable es retrase la decisión y eso significa que el dólar peso va a caer en torno a los 509 que esperamos nosotros o 504. Por el otro lado, si el Banco Central baja la tasa de interés la próxima semana, sobre todo presionado porque el IPC sea mucho más bajo, cercano a cero o negativo, eso va a significar que el dólar peso podría romper 517 e ir a buscar 520, 522 durante la semana. Perfecto. Y con este escenario del dólar, ¿cómo afectaría entonces la situación de las bencinas que estamos viviendo últimamente? O sea, hay dos escenarios. Primero, el precio del dólar alto y segundo, el precio del BTI alto. O sea, el precio del BTI se acercó al Brent, ya estaba cerca de los niveles de 109, estaba a 109 dólares el barril de BTI y hoy día sigue estando en niveles altos. Nosotros creemos que dentro del panorama en Estados Unidos, el hecho de que el BTI esté tan alto obedece a tres factores. Primero, el hecho de que hay un periodo estacional en Estados Unidos y eso significa que ese periodo estacional hace que haya mayor consumo de bencinas, por lo tanto, como las refinerías están al máximo, el mayor consumo presiona también los precios al alza. El segundo factor es el hecho de que Estados Unidos ha mejorado y Estados Unidos sigue siendo uno de los primeros consumidores de petróleo, por lo tanto, si la refinería es tan alta y el precio de los inventarios está cayendo, significa que Estados Unidos también está demandando mucho más. Y en tercer punto, que le pega mucho menos, es lo que está sucediendo en Medio Oriente, que Medio Oriente no afecta al BTI directamente, pero sí afecta al precio del Brent. Pero el BTI, si es que sigue subiendo, lo más probable es que tengamos nosotros durante agosto completo bencinas estando en torno a los 900 pesos y la diferencia está en que el CIPCO no está actuando porque el precio de las bencinas está aumentando gradualmente. Entonces, las bandas no te exigen ese comportamiento que pueda bajar el impuesto, pueda funcionar el CIPCO. Desde el punto de vista del BTI, como creemos nosotros que es un periodo estacional, nosotros vemos el BTI cayendo a 102 dólares el barril de BTI o incluso a 98 en el peor escenario. Por lo tanto, vamos a confirmar el hecho de que sea estacional solamente con datos de inventarios durante el mes. Si eso comienzan a caer, va a caer el BTI y eso significa
que se retrasa un poco la caída de las bencinas, pero desde la segunda quincena de agosto a finales de agosto, recién ahí nosotros vamos a poder ver una baja del precio de las bencinas. Perfecto, entonces estaríamos diciendo que para septiembre la situación ya se va a regularizar un poco más entonces. En torno al escenario internacional sí, respecto al BTI, pero en el escenario nacional lo único que nos podría ayudar anticipado es el hecho de que cayera rápidamente el precio del dólar, incluso bajo los 500. ¿Debiera existir alguna derogación o algún cambio quizás para la ley del impuesto específico? O sea, hoy día todo el mundo se está preguntando si acaso era mejor el anterior o era mejor el CIPCO. La verdad es que ninguno de los dos ha sido bueno porque se tiende a popularizar un poco el hecho de cómo funcionan. El CIPCO solo funciona si es que hay escenarios de shock externos muy graves para el precio del petróleo. Por ejemplo, guerras en Libia, conflictos con las refinerías por huracanes en el Golfo de México, todo lo que tenga que involucrar un conflicto que dispare el precio del petróleo muy rápido. Pero si el precio del petróleo sube lentamente y sube constantemente por las presiones al alza del precio de los commodities, el CIPCO no va a funcionar. Entonces se contrasta también con la visión de que todo el mundo empieza a pedir un subsidio más que funcione el escenario de banda. Nuestra propuesta se basa, o si es que se deroga o no se deroga, yo creo que pueden haber algunas modificaciones, y las modificaciones son a que acorten las bandas, o sea, desde el nivel de bandas que está hoy día, debiesen bajarse por lo menos en torno al 7,5% las bandas, cosa que los shocks de mercado que hay estacionales el CIPCO pueda mitigarlos mucho más fácil. Y por último, Alexis, ¿qué efecto podría tener entonces esta alza que estamos viendo en las bencinas en la inflación? O sea, el alza de las bencinas lo que hace es aumentar el precio del transporte, y eso, el precio del transporte aumentando, aumenta la inflación con respecto a los alimentos, con respecto a la harina, con todo lo que tenga que ver con transporte. El transporte es una variable muy importante en el crecimiento de la inflación. Y lo que hemos visto en el último tiempo, que están aumentando los alimentos, está aumentando el precio del petróleo, aumenta el transporte, y eso significa un aumento de la inflación. Hoy día ya reportaban cifras del INE respecto al consumo, y si tú te fijas que el consumo, además de la inflación respecto a los commodities, el consumo respecto a supermercados, a retail, en el caso de venta al por mayor, ha aumentado bastante la demanda. Lo que ha caído son la construcción, lo que ha caído también es el parque automotriz, un poco las compras, y por lo tanto ahí se mitiga un poco, pero la demanda por consumo o por bienes de consumo ha aumentado en el último tiempo, así que yo creo que la demanda va a seguir manteniéndose y eso presiona un IPC al alza durante el segundo semestre. Perfecto, Alexis, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.